Bueno, nos toca hablar otra vez de la camarilla. Yo lo lamento, les pido perdón por aburrirlos con esto, pero está en el mapa, no lo vamos a saltear y además es importante. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Lo tomamos con humor, ¿no? Pero bueno, nos toca hablar de la infiltración en Estados Unidos y en América en general, porque esto, obviamente el mapa se refiere a Estados Unidos, pero esto lo vemos en toda América, en todos los países que recién se conformaban después de sus respectivas guerras de independencia. Y bueno, ¿qué hablaron en el Congreso de Viena? ¿Qué pactaron en el Tratado de Verona? Bueno, eso lo llevaron a cabo, eso está en su respectivo video, lo llevaron a cabo y en Estados Unidos lo podemos ver generando una fricción entre norte y sur y un tema con los bancos, porque esta camarilla tiene un componente bancario. Entonces, se produjo lo que se llamó The Bank War, la guerra bancaria, la guerra de bancos, bueno, depende de la traducción, entre el presidente Andrew Jackson y el Banco Central, que en este caso se llamaba el Segundo Banco de Estados Unidos. Y vamos a ver qué es lo que pasó. En la pared de la biblioteca de Andrew Jackson, en The Hermitage, cuelgan copias enmarcadas de 3 documentos impresos en seda. La impresión en seda era una práctica común entre los impresores durante la era jacksoniana para crear una copia conmemorativa de un documento particularmente importante. Los 3 documentos de Jackson son lo más destacado de su presidencia: su primer mensaje al Congreso, la proclamación de anulación y el mensaje al Congreso sobre el veto de la reestructuración del Banco de los Estados Unidos. Este nuevo estatuto condujo a lo que se llamó la Guerra de los Bancos, el nombre que se le dio a la campaña que Jackson inició en 1832 para descentralizar el banco. Aunque parezca extraño, Dan Filler, editor de Papers of Andrew Jackson, dice que el sistema de política bancaria y monetaria de los primeros Estados Unidos no estaba bien establecido. En un artículo sobre Jackson y el banco en Humanities, que está publicado en enero-febrero del 2008, dijo: en su día, nada galvanizó más el conflicto político estadounidense que la banca, la moneda y las finanzas. En el primer medio siglo de la República, ningún tema, salvo las relaciones exteriores y la guerra, causó mayor disgusto a los estadistas estadounidenses o suscitó un debate público más acalorado. Aunque el gobierno de Estados Unidos poseía el 20% de las acciones, el segundo banco de los Estados Unidos era una corporación privada constituida en 1817. Funcionaba como el banco central del país y regulaba la banca y la oferta monetaria. A pesar de cumplir con estas importantes funciones, el banco tenía opositores, y el presidente Jackson era uno de ellos. Jackson desconfiaba de los bancos en general y del segundo banco de Estados Unidos en particular. Estaba especialmente descontento de que una corporación privada tuviera tanto poder. Aunque el estatuto del banco se extendía hasta 1836, los políticos contrarios a Jackson persuadieron al presidente del banco, Nicholas Beadle, de que solicitara una renovación anticipada antes de la elección de 1832. Creían que Jackson no vetaría la renovación y, si lo hacía, su posición antibancaria le daría un problema en las elecciones. La carta fue aprobada por ambas cámaras del Congreso, pero una semana después, el 10 de julio de 1832, Jackson emitió su mensaje de veto, uno de los documentos más importantes de su presidencia. El veto no tuvo precedentes. Los presidentes anteriores habían vetado proyectos de ley con moderación y solo sobre la base de su constitucionalidad. A pesar de la decisión de la Corte Suprema de que el banco era constitucional, Jackson desafió los estatutos en ese tema, así como filosóficamente. El fiscal general Roger Taney y el miembro del gabinete, Amos Kendall, escribieron la mayor parte del texto, pero las ideas eran de Jackson. En el mensaje, Jackson esbozó sus posiciones para el veto.
Uno de los pasajes más famosos del mensaje llega casi al final y dice: es de lamentar que los ricos y poderosos con demasiada frecuencia desvíen los actos de gobierno para sus propósitos egoístas. Las distinciones en la sociedad siempre existirán bajo cada gobierno justo. La igualdad de talentos, de educación o de riqueza no puede ser producida por instituciones humanas. En el pleno disfrute de los dones del cielo y los frutos de una laboriosidad, economía y virtud superiores, todo hombre tiene el mismo derecho a la protección de la ley. Pero cuando las leyes se comprometen a agregar a estas ventajas naturales y justas distinciones artificiales, otorgar títulos, gratificaciones y privilegios exclusivos, hacer más ricos a los ricos y más poderosos a los poderosos, a los humildes miembros de la sociedad, los agricultores, los mecánicos y los jornaleros, que no tienen ni el tiempo ni los medios para obtener favores similares para sí mismos, tienen derecho a quejarse de la injusticia de su gobierno. No hay males necesarios en el gobierno. Sus males existen solo en sus abusos. Si se limitara a una protección igual y como el cielo hacer sus lluvias, derramar sus favores sobre los altos y bajos, los ricos y los pobres, sería una bendición incondicional. En el acto que tengo ante mí, parece haber una desviación amplia e innecesaria de estos justos principios. Bueno, aunque el proyecto de ley para reconfigurar el banco había sido aprobado en el Congreso, no tuvo suficiente apoyo para superar el veto. El veto de Jackson al proyecto de ley fue el primer paso en un proceso de varios años para matar, entre comillas, al odiado banco. El banco continuó funcionando hasta que expiró el estatuto en 1836. En respuesta al veto, el presidente del banco, Nicholas Beadle, restringió severamente los préstamos del banco. Esto fue en un esfuerzo por enojar al público por el veto. Para acelerar el fin del banco, Jackson ordenó que los depósitos del gobierno de Estados Unidos, es decir, el 20% de sus fondos, fueran retirados y depositados en bancos estatales, para que los bancos estatales pudieran hacer los préstamos que el banco había dejado de hacer. Aunque Jackson tuvo éxito en cerrar el banco, y de hecho digamos que fue el ganador de esta guerra bancaria, los historiadores dan críticas mixtas a los resultados. Las restricciones a los préstamos del presidente del banco, Nicholas Beadle, endurecieron la oferta monetaria, y el veto de Jackson a los estatutos bancarios y la eliminación de los depósitos federales a los bancos estatales ayudaron a conducir al pánico de 1837. Esto también fue obviamente favorecido por Nicholas Beadle, que por sus capacidades y sus contactos favoreció una crisis económica. Y esto también enfureció al presidente Jackson, quien dijo que no podía ser que una sola persona pudiera ser el origen de una crisis a nivel nacional. Esto lo vemos todavía hoy en día cuando una sola persona ha creado crisis económicas. Ya sabemos a quién estamos mencionando, ¿no? Esto siguió pasando. Bueno, ahí tenemos a Andrew Jackson y su desconfianza en el poder en manos de unos pocos privilegiados, sobre todo en lo que respecta a bancos. Y esto tiene que ver, por supuesto, en el mapa está mencionado como una infiltración que se hizo en Estados Unidos en sus comienzos. No nos olvidemos que estamos hablando de los primeros años de Estados Unidos como nación independiente, luego de la Declaración de Independencia. Y así fue como los bancos, llamarlos bancos o mejor dicho los agentes bancarios, se fueron infiltrando. Y no nos olvidemos que desde su nacimiento Estados Unidos fue una corporación, en donde los bancos, las empresas de fideicomisos, aquella
famosa de la de Virginia, que fue la más poderosa, hacía valer su poder y lo hizo valer hasta el día de hoy. Y comenzó con su nacimiento, exactamente. Y por eso hablamos de corporaciones y hablamos de bancos, y es a lo que, bueno, Jackson se opuso y ganó esta batalla. Tuvimos un primer banco de Estados Unidos, un segundo banco de Estados Unidos. Estados Unidos entró varias veces en bancarrota y cada vez nacía una nueva corporación. Pero bueno, aquellos que están interesados en la ley natural, la ley del almirantazgo, saben muy bien de lo que estoy hablando. Y es muy interesante ahondar en eso. Hay un solo video en el canal que habla al respecto, lo pueden buscar, es uno de los primeros. Y para el que le interese, hay mucho material en la red para ahondar sobre ley de almirantazgo, ley mercantil, que no solamente tiene que ver con Estados Unidos. En este video es porque estamos hablando de la infiltración que hubo en los Estados Unidos desde su comienzo, pero esto es a nivel mundial. El tema de la ley del mar se aplica en todos los países, entonces es interesante que todos conozcamos este asunto. Y bueno, esa fue la historia de la guerra de los bancos, o la guerra del banco, o la guerra bancaria, según la traducción, entre Andrew Jackson, el presidente de turno, y la banca. Esta infiltración que mencionamos tiene que ver con aquella venganza jesuita de la que ya hablamos. Y por supuesto los jesuitas que habían hecho, según los historiadores, ¿no? Ellos nos cuentan que esta infiltración realmente se llevó a cabo mediante agentes, es decir, no fue una cosa abierta. Por supuesto estaba la doctrina Monroe, que fue una respuesta a este Congreso de Viena y a la Santa Alianza, pero eso era algo mucho más visible, para contrarrestar algo realmente visible, para si de golpe llegaban fuerzas de otros países y se veía como una invasión o algo que realmente se pudiera llegar a ver. Pero ya sabemos cómo actúan las sociedades secretas, los jesuitas y demás, que es infiltrándose en donde nadie se va dando cuenta y a través de agentes. Y bueno, nos cuentan que Nicholas Biddle era, este director del banco, era otro de estos agentes y llevó a cabo la segunda fase del ataque jesuita en Estados Unidos, porque el primero había sido comenzar una fricción, digamos, entre los estados del norte y los estados del sur, que finalmente vimos cómo terminó, ¿no? Con una guerra civil. Y para eso había otro agente que era de apellido Calhoun. Bueno, Biddle era un financiero brillante, se graduó en la Universidad de Pensilvania a la edad de 13 años. O sea, a ver si era brillante o qué, ¿no? Bueno, era un maestro en la ciencia del dinero y para cuando Jackson llegó a la presidencia en 1828, Biddle tenía el control total del Banco Central del gobierno federal. Esto no era la primera vez que pasaba o que se creaba un banco central. Dos veces antes, primero con Robert Morris y luego con Alexander Hamilton, se había intentado un banco central, pero en ambos casos había fracasado, debido a acciones fraudulentas por parte de los banqueros que tenían el control, por supuesto. Después de la guerra de 1812, se intentó nuevamente un banco central y fue en este tercer intento donde encontramos al señor Biddle, o Biddle. Bueno, pero atrás de este señor y el intento de tener un banco central en Estados Unidos, ¿quién era el que estaba atrás? Este banco central, si bien se llamaba Segundo Banco de los Estados Unidos, de hecho era el tercero, pero el primero no se había llamado Primer Banco, entonces era el tercero pero se llamaba Segundo, pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? Bueno, y con respecto a quién estaba detrás,
de este señor, Gustavus Myers, en la historia de las grandes fortunas americanas, nos cuenta lo siguiente. Dice, la cruda realidad es que la dinastía bancaria Rothschild en Europa fue la fuerza dominante, tanto financiera como políticamente, en la formación del Banco de los Estados Unidos. A lo largo de los años, desde que Rothschild, el fabricante textil de Manchester, había comprado algodón de los estados del sur, los Rothschild habían desarrollado importantes compromisos en Estados Unidos. Nathan Rothschild había hecho préstamos a varios estados de la Unión, había sido durante un tiempo el banquero europeo oficial del gobierno de Estados Unidos y era un partidario comprometido del Banco de los Estados Unidos. Los Rothschild tuvieron durante mucho tiempo una poderosa influencia a la hora de dictar las leyes financieras estadounidenses. Los registros de la ley muestran que eran el poder en el antiguo banco de Estados Unidos. Bien, entonces, si los instigadores detrás de Badel en sus esfuerzos por establecer el Banco Central fueron los Rothschild, ¿para quién trabajaba la familia Rothschild? Y para eso tenemos lo que nos dice Tupper Soucy en Gobernantes del Mal. Y dice, consciente de que los Rothschild son una importante familia judía, los busqué en la enciclopedia judaica y descubrí que llevaban el título Guardianes del Tesoro del Vaticano. El nombramiento de Rothschild le dio al papado negro absoluta privacidad y secreto financiero. ¿Quién buscaría en una familia de judíos ortodoxos la clave de la riqueza de la Iglesia Católica Romana? Esto ya lo vimos cuando hablamos de la Santa Alianza y cómo los Rothschild en el año 1822 se quedan con el fisco y las finanzas del Vaticano. Bueno, los Rothschild eran jesuitas que usaban su origen judío, en realidad házaro, como fachada para cubrir sus siniestras actividades. Y esto también ya lo vimos cuando hablamos de los Illuminati. Bueno, los jesuitas, trabajando a través de Rothschild y Badel, buscaron hacerse con el control del sistema bancario de Estados Unidos. Andrew Jackson no estaba contento con el Banco Central, como ya vimos, y cuando Badel intentó renovar el estatuto en 1832, bueno, el presidente arriesgó su candidatura a la reelección y vetó el intento del Congreso de renovar el estatuto. Esto ya lo vimos. Ahora bien, el banco se estaba convirtiendo en un monopolio y era un gran peligro para el país tener el banco fuertemente dominado por intereses extranjeros. Entonces, Jackson sintió que la seguridad misma de Estados Unidos estaba en peligro por esos intereses extranjeros. Y él mismo dijo, no hay peligro para nuestra libertad e independencia en un banco que por su naturaleza tiene tan poco para vincularlo a nuestro país. No hay motivos para temblar por la pureza de nuestras elecciones en la paz y por la independencia de nuestro país en la guerra. Controlar nuestra moneda, recibir nuestro dinero público y mantener a miles de nuestros ciudadanos en dependencia sería más formidable y peligroso que una potencia naval y militar del enemigo. Los comentarios de Jackson no eran nada nuevo. Otros entendieron el poder ejercido por quienes dirigían el banco. Y el señor Mayer Rothschild dijo, permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién escriba las leyes. Esto lo cita Edward Griffin en su libro La criatura de la isla Jekyll, que es la isla en donde se juntaban los banqueros. Y esta es una regla de oro de los jesuitas, de los Illuminati, es decir, los Illuminati, como ya vimos, que son la unión de los jesuitas en Weishaupt con los Rothschild, más los masones. Y la regla de oro es, el que tiene el oro hace las reglas. Bueno, Jefferson dijo sobre el Banco Central, un banco central privado que emite moneda pública es una amenaza mayor para las libertades del pueblo que un ejército permanente. No debemos permitir que nuestros gobernantes nos carguen con deudas perpetuas. Bueno, Badel y Rothschild tomaron ventaja en la banca estadounidense porque sabían que luego podrían controlar a la gente y reescribir efectivamente la Constitución de acuerdo con la ley papal, que en definitiva es lo que se habló en aquel Congreso de Verona.
Y Jackson lo que estaba haciendo era tratando de detenerlos. Pero bueno, vamos a ver por qué es tan peligroso, ¿no? Este Banco Central. Y hay un escenario muy simplificado que explica en gran medida una de las operaciones de este Banco Central, que después fue el Banco de la Reserva Federal. Bueno, entonces vimos cómo finalmente Andrew Jackson ganó esta guerra bancaria, eliminó el Banco Central hasta su restablecimiento en 1913, cuando se crea la Reserva Federal. Que la gente que estuvo atrás fue la misma de siempre, ¿no? Por supuesto. Con el mismo propósito. Y bueno, pero eso será motivo de otro video. Entonces, los planes para crear un banco central en Estados Unidos se detuvieron temporalmente durante la presidencia de Andrew Jackson. Y también se había opuesto a una doctrina de derechos estatales de Calhoun, que bueno, había promovido esta fricción entre los estados del norte y del sur, así como detuvo el intento de Badle de continuar con el Banco Central. Entonces, cuando otras cosas fallan, el juramento jesuita declara que es recomendable asesinar a alguien que se interponga en su camino. Eso ya lo vimos. Entonces el presidente se había ganado el odio inquebrantable de la banca, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Los jesuitas estaban furiosos. Entonces no es de extrañar, por lo tanto, que el 30 de enero de 1835 se haya realizado un intento de asesinato en su contra. Milagrosamente, ambas pistolas del agresor fallaron y Jackson se salvó por un capricho del destino. Fue el primer intento de este tipo que se hizo contra la vida de un presidente de los Estados Unidos. El posible asesino era Richard Lawrence, que estaba realmente loco, digamos, o fingía estarlo, para escaparse del castigo. Y bueno, en cualquier caso, Lawrence fue declarado inocente por demencia. Cómo se repiten las cosas, ¿no? Porque esto lo vemos más adelante después. Bueno, más tarde este hombre, Lawrence, se jactó ante sus amigos de que había estado en contacto con personas poderosas en Europa que le habían prometido protegerlo del castigo en caso de que lo atraparan. Bien, esto nos lo cuenta también en el libro que ya citamos, Edward Griffin. Así que, bueno, esta cuestión de la venganza jesuita la tomaba muy en serio. Y era la idea de apoderarse de Estados Unidos, además de todo lo otro que habían hecho. Lo que surgió de el Congreso de Verona y el Tratado Secreto de Verona fue esto de apoderarse especialmente de Estados Unidos, y no solo, ¿no? Porque también tiene que ver con el resto de América. Ellos se infiltraron en el gobierno a los niveles más altos y utilizaron a sus agentes para controlar el sistema bancario. También usarían el asesinato cuando fuera necesario para destruir cualquier oposición a sus planes. Así que por eso Andrew Jackson casi fue asesinado. Y bueno, llegaron otros presidentes que también provocaron la ira de cierto sector. Y muchos fueron asesinados y algunos escaparon de la muerte. Y bueno, eso porque estamos hablando de Estados Unidos, pero esto fue a nivel americano, digamos, como ya lo vimos en otro video, lo que se habló y lo que se estipuló en ese Tratado de Verona fue exactamente eso a nivel de todo el continente, que había visto nacer nuevos países. Y la infiltración la vemos, es más, los que vivimos en países latinoamericanos lo podemos ver simplemente hasta en edificios. Las famosas estancias jesuitas, las encomiendas, lo que hicieron con los aborígenes. Bueno, eso, si no se llama infiltración, ellos lo llaman evangelización, pero tiene poco de evangelización, ¿no? Porque se parece mucho a un sistema financiero. Pero bueno, de eso se habla cuando se menciona la infiltración en América
Y, y bueno, este episodio de la guerra de los bancos, pero detrás de eso está esta gran infiltración y eso es lo importante a tener en cuenta. Bueno, Andrew Jackson ganó la batalla temporalmente, ¿no? Porque en 1913 se instaura la Reserva Federal y ahí volvemos a tener un banco central. Pero por lo menos temporalmente cumplió el sueño de Milley. Así que bueno, él seguramente esto lo sabe, ¿no? Más bien. Pero bueno, en ese aspecto por lo menos hubo una paz. En el otro aspecto no, se llegó a la guerra civil, la infiltración se produjo en toda América y bueno, estábamos avisados, lo sabíamos por el Tratado de Verona y lo iban a llevar adelante y esta gente lo lleva adelante porque es un grupo muy grande. No es solamente los jesuitas, es todo lo que yo le llamo la camarilla, porque en realidad es un grupo, una asociación ilícita, yo le diría, que está conformada por lo que en su momento fueron, bueno, siguen siendo los Illuminati, pero que en ese entonces contábamos con Weishaupt, Rothschild y los masones. Entonces tenemos banca, sociedad secreta y orden religioso o militar. Bueno, ahí está. Eso fue lo que pasó y vemos como ya metieron sus tentáculos en todo el continente, no solamente en Estados Unidos.